Yo sé que en algún momento te has ido a la cama y lo que más deseas es ponerte tus audífonos, poner música, estar en un lugar sola y empezar simplemente a crear escenarios imaginarios. O estás en medio de una clase tratando de prestarle atención a lo que está diciendo el profesor y tu mente simplemente está disasociando pensando en algún escenario hipotético que tiene pocas probabilidades de pasar en tu vida real. A esto, muchachas, se le llama maladaptive daydreaming o conocido como ensoñación excesiva. Y créanme que personalmente este es un tema muy interesante. Primero porque es algo que yo experimento y porque me sorprende saber que no soy la única. Entonces en este momento te voy a explicar los peligros de esto, cómo estos pueden llegar, los peligros de este cuando llegan a afectar en tu vida diaria y cotidiana y más de eso soluciones. Quiero primero dejar una cosa claro y es que tener escenarios imaginarios no es algo malo, es una capacidad del ser humano. Somos la única especie capaz de imaginar escenarios hipotéticos y sentirnos, poder cambiar nuestro estado de ánimo por medio de esto. Entonces, si te das cuenta, es algo muy poderoso. Imagínate que nada más por medio de un pensamiento tú puedes cambiar la forma en cómo te sientes o la forma en cómo en general te comportas. No es algo malo en absoluto. Lo malo es cuando ya esto se vuelve excesivo, cuando ya se vuelve una ensoñación excesiva que afecta el desarrollo de tus actividades en la vida cotidiana. No te permite concentrar, por ejemplo, no te permite concentrarte en el colegio. Te quieres acostar temprano, pero no puedes porque estás adicta a ponerte los audífonos, escuchar música, empezar a crear escenarios imaginarios, porque cuando estás hablando con alguien, tu mente está en otro lado haciendo escenarios y no puedes concentrarte. Ahí es cuando se convierte en un problema. Pero chicas, en este video estoy muy contenta porque tenemos a una invitada especial y su nombre es Helen. Estoy muy contenta porque yo descubrí un video de ella que me pareció muy interesante. Desde ahí como que comenzamos a hablar y ahora puedo decir somos amigas. Entonces estaba conversando, le comenté acerca de este tema, le dije ¿te ha pasado? Y amigo sí, y se me ocurrió ¿por qué no hacer un video hablando al respecto? Ya para dejar claro, todas las redes sociales de Helen las voy a dejar allá abajo en la descripción y también en el comentario anclado por si la quieren seguir. Les digo, sus videos en YouTube me encantan y se los recomiendo mucho si están en este camino del desarrollo personal, si les gusta ver este estilo de contenido fresco, estilo charla, conversación, como van a ver en este video. Ahora también les voy a contar un poco acerca de mi experiencia como tal. Es algo normal en el sentido de que todos lo hemos hecho alguna vez, pero personalmente como cuando empezó pandemia había mucho tiempo como que estábamos encerrados. Yo recuerdo que tenía audífonos y yo me la pasaba 24/7 con los audífonos, aparte de que me la pasaba 24/7 enfrente de una pantalla, ya fuera de mi computador, de mi teléfono. No tanto por adicción, pero primero porque era necesario. Yo estudiaba, hacía todo en línea, o sea, absolutamente todas las cosas, todas mis ocupaciones me tocaba realizarlas en línea, entonces era como que imposible no estar pegada todo el tiempo de un aparato electrónico. Y acá fue más o menos como cuando empezó mi obsesión con mi era de TikTok. Técnicamente yo podía pasar como alrededor de 5 horas o más diarias en esta aplicación solamente consumiendo videos. Obviamente yo después que recuerdo que siempre yo hacía como que mis obligaciones, tareas, enviar proyectos, todas esas cosas, y después que terminaba era todo el día entero como un brain root. Yo recuerdo que habían como que varios edits, esto es mucho de TikTok, el hecho de que hayan edits de famosos, de serie, entonces se juntaron como dos malas cosas, mi obsesión con una serie más los edits. Recuerdo como un edit aparte que había y era como que el de Timothée Chalamet, el de Playdate, y yo estaba obsesionada, entonces yo tenía como que guardado en favoritos un montón de músicas, un montón de canciones, y en la noche me ponía los audífonos y empezaba como que a fantasear, a hacer escenarios imaginarios de cualquier cosa con eso. Y ya pasó un siguiente nivel, o escaló un poquito cuando no eran escenarios acerca de mí, sino escenarios de cosas random, o sea, literal, yo tenía personajes en mi cabeza como si estuviera viendo una película, yo hacía películas mentales. Yo siempre he sido una persona muy creativa y pues yo dibujaba, escribía. Esto era bueno porque yo muchas veces dibujaba a los personajes o escribía a los personajes y me parecía muy chévere hacerlo, pero ya hay un momento en el que empezó como que a afectar mi concentración diaria. Y es que esto es una actividad muy estimulante. Tú acostarte con música, empezar a imaginar cosas que tú quieres, es una actividad demasiado estimulante y que puede empezar a ser un distractor. Y esto fue lo que me pasó a mí. Esto empezó a ser un distractor. Yo recuerdo estar en clase y no poderme concentrar. O sea, literalmente estar en una clase y no poderle prestar atención porque yo estaba queriendo hacer esto o estaba imaginándolo. O me quedaba momentos así pequeños disociando y empezaba a crear estos escenarios ficticios. Y les juro, yo llegó un punto en el que, por ejemplo, imaginaba muchas veces en estos escenarios ficticios yo imaginaba como que cosas de mi vida, como que deseos, ejemplo, que tenía el cuerpo del sueño, que encontraba la oportunidad del sueño. Y lo que pasa es que esto te da una falsa sensación de haberlo logrado realmente sin tú estar poniendo ningún trabajo para alcanzarlo. Y aparte de que perdía mucho tiempo diario en esto, sino que no hacía nada en la vida real. O sea, me concentraba tanto en esta realidad imaginaria no por lograr ninguna de estas cosas en la vida real. Y eso es algo que yo pienso y digo, wow, ¿cómo es posible que a uno le pase eso? Pero sí, that could happen to you. Me da también una falsa sensación de productividad el ver edits, el ver todo el tiempo estar como que en este ambiente de música, escuchar, de wow, sí, mañana voy a hacer esto, y no hacía nada al final. Era simplemente como que me engañaba. Y tenía el spam de atención refractapeado.
gusto a todas, mi nombre es Helen y yo también sufrí de ensoñación excesiva. Les cuento mi experiencia. Yo creo que lo mío empezó en la niñez. Yo crecí siendo hija única, entonces yo creo que al momento de jugar como que me imaginaba los personajes, me imaginaba los escenarios y todo esto. Entonces como que se me formó el hábito desde ese entonces y posteriormente iba creciendo y yo creo que mientras crecía la clave para no perderme en esos episodios era mantenerme ocupada y lo sigue siendo hasta la fecha. Ya después, en pandemia, recuerdo que fue una de las épocas donde más tuve estos episodios de ensoñación excesiva, hasta que regresamos y los siguientes años, que fueron 2021, mitades del 2021, 2022, fueron años muy agitados para mí, años muy ocupados. Pero lo que me pasó a finales del 2022 fue que tuve mi primera ruptura amorosa. Entonces, eso para mí desencadenó los peores episodios de ensoñación excesiva, porque me preguntaba qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto diferente, si esta cosa hubiera pasado, si él no hubiera sido así, si yo no hubiera sido así, si hubiéramos actuado diferente. Entonces, aparte de perderme de la realidad y del presente, me hacía daño, me lastimaba, porque pues me dolía muchísimo. Entonces, hubo un momento donde yo ya no me podía concentrar en mi casa, en mis metas, ni en la escuela. Entonces yo dije como de no, esto está muy mal. Y ahí fue donde decidí que necesitaba cambiar. Entonces lo que hice fue conseguir mi primer trabajo, fue adquirir un sentido mayor de propósito, anotar bien las metas que quería conseguir ese año y en toda mi vida para tener un sentido de dirección. Entonces ese sentido de dirección me ayudó muchísimo a enfocarme más en el presente, en mis metas y a aplicarme más. Bien, en mi experiencia, otra cosa muy loca que me pasó fue que las ensoñaciones, algunas ensoñaciones que llegué a tener se cumplieron, o sea, literalmente las viví. Entonces, ahí me di cuenta del gran poder que tiene nuestra mente. Viendo en retrospectiva me doy cuenta que sí es bueno de vez en cuando tener ese tipo de ensoñaciones para visualizarte, para saber lo que quieres, para manifestar, pero tienes que tener precaución que no te distraiga del presente y que no sea una vía de escape, sino una herramienta de ayuda. Una de las cosas que pueden hacer para evitar esto: primero, identifica cuáles son los desencadenantes. Por lo general pueden ser música, aburrimiento, no tener el que hacer nada. Yo les digo, si esto es algo que afecta en su vida, como que ya ustedes dicen, lo necesito parar. Si es algo normal de su vida cotidiana, que es un de vez en cuando, esto es normal completamente. O sea, es más bien algo incluso chévere, algo que tú puedes explotar tu creatividad, puedes manifestar por medio de esto. Pero si ya afecta en su vida, como la experiencia que les contamos, vean cuáles son los desencadenantes y vean qué pueden hacer al respecto. Si por ejemplo por lo general lo hacen cuando no tienen nada que hacer en la noche, miren qué otras actividades pueden hacer. Estructuren su día y llénenlos con actividades. No es estar ocupada por estar ocupada, pero sí estructura bien tu día para que no pasen este tipo de cosas. O sea, ten un to-do list, ten cosas que hacer. Practica la meditación plena o la atención plena, mindfulness. No es necesariamente meditar como tú conoces, de ponerte en esta posición, de decir todas estas cosas. El simplemente practicar la atención plena es cualquier actividad que tú hagas, que tú realices, tratar de hacerlo. Verlo como un ejercicio para practicar tu atención plena. Sentarte, estar pendiente de la actividad, estar alma y cuerpo dedicada a la actividad. Puede ser mientras dibujas, puede ser mientras lees, puede ser mientras organizas. Entonces traten de practicar esta atención plena. Ahora, como les dije, no es algo que ustedes van a eliminar de su vida. Yo a veces también tengo escenarios imaginarios así en momentos cortos de mi vida, solamente que no permito que estos afecten el desarrollo de la misma. Entonces tengan horarios controlados. Digan, por ejemplo, si es algo que les gusta mucho, lo voy a hacer 10, 15 minutos antes de dormirme, como un método para coger el sueño más rápido, no para trasnocharme, porque a mí incluso a veces esto me trasnochaba, sino como, véanlo algo así, establezcan horarios que les permitan desarrollar hábitos buenos durante el día. Durante el día se la pasen trabajando, ocupadas, y en la noche pueden permitírselo. Igual, otra cosa que recomiendo mucho hacer es escribir los momentos cuando tienes una ensoñación, antes y después, cómo te sientes, incluso escribir algunas de las ensoñaciones que tienes. Esto puede ayudarte a analizar por qué sueño esto, en qué momento sueño esto, qué lo detona, qué es lo que deseo, ¿realmente quiero atraer esto o no? Igual, al ver esto puedes limitar los estímulos que producen estas ensoñaciones. Por ejemplo, cierta música, ciertas canciones o ciertas actividades en tu día a día.
Así puedes cambiar un poco tu entorno para prevenir esto. Igual si notas que ciertas actividades o ciertas rutinas te llevan a esto, puedes modificarlas y puedes cambiar tus ambientes. Por ejemplo, tal vez cambiar un espejo de lugar y levantarte más temprano y tener una rutina más estructurada cambiando tu ambiente. Igual puede ayudar muchísimo a hablar con un terapeuta, ya que la ensoñación excesiva puede estar relacionada a la ansiedad, al estrés o a traumas. Entonces, un psicólogo especializado te puede ayudar a encontrar la raíz de tu trauma o la raíz de por qué tienes estas ensoñaciones constantemente y ayudarte a sanarla. También conéctate con otras personas, busca actividades, en lugar de imaginarte a las personas, convive con las personas, sal, no necesariamente siempre tienes que ir a eventos sociales, incluso creo que a veces estar rodeado de más personas ayuda. Aunque creo que en casos muy graves ya es necesario estar con personas con las que sí puedas platicar y así. Pero, por ejemplo, tomar clases de algo que te guste o formar parte de algún grupo. Por ejemplo, algo que a mí me encanta es correr. Entonces, en las mañanas correr con otras personas me hace sentir más acompañada y me hace sentir más en el momento presente. Todo, espero que les haya gustado. Discúlpenme la voz, pero es que estoy un poco con gripa. Yo sé que como cada 5 episodios vuelvo a tener gripa, pero ajá. Dios de lindo.